Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy estamos en el episodio número 229, martes 23 de enero, hora 2:41 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami. Súmenle 6 horas más y llegarán hasta Europa, 8 de la noche, 40 minutos, empezada la noche en Europa, en España, en Roma. En este martes, a pocas horas del partido amistoso entre la Roma y el Al-Shabaab, partido que se disputará en Arabia, en el Medio Oriente, en Riyadh, para ser más precisos, un partido que ya estaba preacordado, un partido que entra en el paquete de los sponsors principales de la Roma, que es Riyadh Season, que es no más que un festival que se organiza, que involucra muchísimas ramas en Arabia, y va a estar allá la Roma jugando este amistoso con un equipo que estuvo incluso cortejando a José Mourinho, que ya hoy hace una semana que no es entrenador de la Roma. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Tenemos el primer partido, ya ha iniciado oficialmente la era de Rossi sobre el campo, un partido de hace algunos días que vamos a comentar, aunque nos queda un poquito lejos en el tiempo, pero vamos a comentarlo un poquito, sensaciones, cosas nos gustó, que nos gustó más, menos, y otras situaciones más, ¿no? Un poquito de calciomercato, algunos cambios, hipótesis, y esta búsqueda del casting interminable para el director deportivo. Vamos a hacer aquí un poquito de reflexión y poco más. Así que nada, bienvenidos al episodio número 229 de Planeta Roma. Así que vamos a una pausa, enseguida estamos acá en los micrófonos de este podcast para analizar siempre con objetividad y con mucho cariño a nuestra querida llamada Roma. Y estamos de vuelta acá en este episodio número 229, que como podrán estar viendo en su dispositivo, su nombre es The Show Must Go On, como aquella icónica canción de Queen, canción que para algunos especialistas y melómanos es una de las más sentidas del grupo británico, lanzada en octubre de 1991, algunos meses antes del fallecimiento de esa estrella de la música mundial que es Freddie Mercury. Y sin duda tiene que seguir el show, la vida sigue. Se ha hablado muchísimo en esos últimos días de Mourinho, ha habido debates, pudimos ver el Estadio Olímpico como estuvo este último sábado, donde la Roma recibió al Hellas Verona, que hizo un partido muy decente. Yo difiero de muchas opiniones que hablan de que es un equipo que está en decadencia. Yo creo que económicamente sí, pero Marco Baroni, de quien Daniele De Rossi en la previa habló muy bien, quien ascendió al Lecce, que hoy está en primera y compite bastante bien también en la primera división, ha hecho un gran trabajo. Y es un equipo que tiene una idea muy clara del juego que quiere hacer, y a pesar de las fajas, es un equipo que tiene una identidad de juego y sabe a lo que va, y trata de mantener muy bien la concentración dentro del campo los 90 minutos, a pesar de las situaciones que está viviendo el equipo del norte italiano en las oficinas. Y yo creo que esto habla muy bien también del trabajo del entrenador Marco Baroni. Pero fue un partido muy interesante donde vimos unas ciertas cosas, y ya ha comenzado el nuevo show, la nueva era, la nueva
gestión de Daniele De Rossi. Bienvenido, mi queridísimo Santi Boy, cuéntame cómo estás y encantado de tenerte una vez más acá para conversar sobre nuestra querida llamada Roma. Hola David, muy bien, la verdad es que muy bien con las expectativas que comentábamos en nuestro último programa, con esa ilusión renovada debido a tener a Daniele otra vez dentro de la estructura de lo que es el primer equipo de la Roma y creo que este primer partido, aunque quizás el final de lo mismo nos pudiera dejar un pequeño amargor, la primera parte fue lo suficientemente buena y diferente a lo que veníamos viviendo en las últimas semanas como para generarnos esa llama, ¿no? Como para agrandarnos y avivarnos el fuego de la ilusión que nos traía Daniele. Correcto, Santi, les informo que habíamos hecho un episodio en la previa de este partido que por cuestiones técnicas no pudo salir al aire, desgraciadamente, pero habíamos esperado el mismo viernes tras la mesa de prensa de Daniele De Rossi, que fue ese viernes muy temprano en la mañana para mí, y también para Europa, a 10 de la mañana, si mal no recuerdo. La primera mesa de prensa donde Daniele se presentó ante los medios, una mesa de prensa muy coherente. Si no lo han leído, no lo han visto, le invito a que pasen por planetaroma.net o puedan ir al canal de YouTube del club para que vean esta mesa de prensa, que es para mí muy coherente, una gran muestra de lo que podemos esperar como Daniele De Rossi, y que también rompe con una comunicación y con una dialéctica diferente a la que venía llevando José Mourinho al frente de la Roma. Y a pesar de que yo quiero mucho a José y que siempre lo aprecio mucho y que lo disfruté mucho, como dije acá en el último episodio, se agradecía, ¿no? Se agradecía un poco bajarle el tono a ciertas cosas, enfocarse un poco más en el campo y romper con ciertos temas y sentir otro ambiente, ¿no? Y con todo lo que pasó tras la salida de José Mourinho, las declaraciones de los jugadores, cambios dentro de Trigoria en cuanto a dinámicas, se nota que hay un ambiente un tanto más descompresionado, por lo decirlo, se descompresionó todo, Santi. Sí, incluso lo hemos mencionado muchísimas veces, la cantidad de ruedas de prensa o declaraciones, en primer lugar, que no se llevan a cabo, que no se ejecutan, el famoso ya silencio estampa de la Roma, es algo que creo que ha acabado cayendo más en el debe que en el haber, en la balanza de Mourinho y de la Roma en los últimos tiempos delante del equipo giallorosso. Y por otro lado, también lo hemos comentado, me gusta la rueda de prensa, pero me gusta hablar, no solo elogiar cuando Mourinho es sarcástico y dice esto y dice lo otro para dar un palo, sino hablar de fútbol. Y en este sentido, creo que Daniele, en esos cortes que tú preparaste muy bien y que lamentablemente pues por cuestiones técnicas no pudimos emitir, Daniele lo transmitía, ¿no? La ilusión al que mencionaba antes y también esa ambición. Volvió a hacer referencia a lograr un cuarto puesto, algo que Mourinho en el inicio de temporada sí mencionó y que últimamente estaba recogiendo cable, como se dice vulgarmente en español, porque ya empezaba a poner muchos equipos por delante nuestro. Creo que Daniele en ese sentido dijo y alabó la calidad de sus jugadores y de su plantilla, dijo querer y ambicionar ese cuarto puesto. No en vano hay una cláusula, si no me equivoco David, y si lo hago me corriges, que él mismo ha solicitado y ha pedido a la Roma que se incluyera en su contrato, que es por lograr la clasificación para la Liga de Campeones. Es un bonus, un plus económico en ese aspecto, y creo que todo esto también habla a las claras. De Rossi no se esconde, sabe que tendrá carencias lógicas como entrenador en su incipiente carrera como técnico y preparador, pero no se esconde de ambicionar y necesitar y saber la realidad de la Roma. La afición de la Roma quiere optar a lo más alto, que en este caso no es el Scudetto, sino una plaza de Liga de Campeones. Y a partir de aquí hablemos de fútbol. Jugamos con estos jugadores, jugamos de esta forma, ¿qué es lo que vamos a querer, ¿no? Y creo que en este sentido fue algo positivo. Sin duda, Santi, y así mismo fue. Él dice que lo mencionó en la mesa de prensa y ya lo había mencionado antes, y también lo habíamos lanzado nosotros en nuestras noticias,
lo informaban todos los periodistas de la prensa especializada, que no se pensó un minuto para firmar con la Roma, y él lo dijo: yo hubiera firmado el contrato en blanco sin saber las cifras, porque dice que lo firma ya lleno porque es el protocolo, ya estaba todo puesto, que él firmó la cifra que habían puesto los Fredkin, y lo único que solicitó fue esto, una cláusula por entrar en Champions. Esto habla a las claras de que Daniele confía mucho en la calidad del equipo, y como mismo dijo en esta mesa de prensa, non c'è squadra que yo conozca di più al mundo que la Roma. Él ha visto todos los partidos, o sea, como nosotros hicimos mucho hincapié en esto, Santi, en ese programa que lastimosamente no pudo salir, en esto, que él hablaba de que se corta el proceso de aprendizaje y de estudio del plantel, porque él ha visto, aunque con ojos de hincha sobre todo, siéndose un tifoso como nosotros de la Roma, ha visto todos los partidos de la Roma de siempre, y esto le ayuda, y sobre todo, como le decía Santi en aquel programa, a tener el contexto de por qué José Mourinho puso a Bowen en el mediocampo, lo atrasó, lo adelantó, lo puso más por un día de carrileros por la derecha, lo puso de central, o cambió a Ricky, lo puso a por la banda opuesta, o puso a Dybala más cerca de Lukaku. Tiene el contexto de lo que pasaron ciertas cosas y puede ajustar el funcionamiento del equipo, ya teniendo una idea preconcebida y un conocimiento claro del juego que venía desarrollando la Roma, que él mismo dice que no es tan malo. Por suerte, eso nos da un pequeño crédito a nosotros, Santi, y a ti sobre todo, que lo hemos hablado aquí cuando hacemos análisis tácticos del plantel. Decía que la Roma no ha venido jugando tan mal como se venía diciendo, lo que sí había sido muy, muy inestable en cuanto a su rendimiento. Dicho esto... Incluso David, sí. Fíjate como quizás suene anecdótico, ¿no? Pero hablando de esta situación que De Rossi mencionaba, que había estado contra el partido contra el Napoli y la grada, que seguía y que había visto el 100% de los partidos esta temporada del equipo, estoy convencido que José Mourinho no habría cambiado su estructura, su módulo, habría seguido con los famosos 3 defensas. Incluso nosotros, en el último programa que logramos emitir, aquel día que se anunció tanto el despido como la contratación de los técnicos que estamos constantemente mencionando, hablábamos de que lo coherente a 4 días del próximo partido sería mantener una estructura similar, incluso teniendo en cuenta su etapa, la etapa de Daniele De Rossi, en la Spal de Ferrara, donde había jugado con 3 centrales. Y nos llevamos una sorpresa, David. No sé si esto nos sirve ya para meternos en harina en el partido contra el Hellas Verona o no, pero en ese partido sí. De Rossi sale con 4 jugadores atrás, 2 centrales y 2 laterales. Exacto. También un poco por necesidad y otro por romper un poco con el pasado. También dijo en esta mesa de prensa que la Roma está construida para jugar con línea de 3 desde hace muchos años, y que él no descarta, teniendo en cuenta el rival, el partido, la exigencia, la disponibilidad del plantel, jugar a línea de 3, como por ejemplo pasó en este mismo partido de la Verona, al que nos vamos a meter. Rompe con una línea de 4, un partido donde no estaban ni Cristante ni Gianluca Mancini, le da, vamos a hacer también un pequeño juego, Santi, que te tengo preparado, ya te lo anuncio, para que no te vayas a coger tanto de sorpresa. Como dices tú, las marranadas que yo te hago, ya la marranada anunciada, sale con una línea de 4-3-2-1, con Rui en el arco, que era una de las mayores dudas, porque José Mourinho unos días antes, en el partido que termina de poner la última piedra sobre su tumba como entrenador de la Roma, cambia, le da la oportunidad a Manuel Vilar en San Siro entre el Milan, y Daniele De Rossi respeta la jerarquía, Rui Patricio al arco, Ricky Castro por derecha, con Dean Huijsen, Diego Llorente y Spinazzola de carrilero de lateral, largo, no carrilero de lateral, pero vamos a hablar después de su funcionamiento, de sus medias horas en el campo. Pellegrini, Paredes de rayista, ocupando la misma posición que un día ocupó con ese dorsal 16 el capitano futuro. Eduardo Boe como interior por derecha, con Dybala, el Shaarawy a las espaldas de Romelu Lukaku. Un primer tiempo bueno, ilusionante,
Y como habíamos hablado aquí en ese maldito programa que no salió, si ven los entrenamientos que la Roma, entre las cosas que ha cambiado, esperemos que siga sucediendo, ha vuelto a poner diariamente los videos de los entrenamientos, aunque sean los fragmentos menos importantes, la entrada al campo, los rondos, algunos calentamientos, algunos sprints y tal. Y en estos días, de los primeros días de Daniele, había algo que me había llamado la atención, que lo hablé en privado con Santi cuando preparábamos los programas y tal, y era la insistencia de Daniel en pala più veloce, que es balón rápido, mover el balón rápido, mover la pelota rápido, y vimos una Roma, Santi, con un movimiento, o sea, porque cuando se habla de intensidad, muchas veces se habla de un partido intenso desde lo físico, pero también está la intensidad en cuanto al vértigo que al final el que pone el vértigo generalmente en los partidos es la pelota, es la rápido que tú puedas mover la pelota. La Roma fue un equipo que con pelota la movió más rápido en ciertas zonas del campo y a uno o dos toques, y se vieron jugadas muy bien elaboradas, y yo creo que ya la Roma venía dando un poco de esto, que lo habíamos hablado acá varias veces, y con Daniele se acentúa poniendo, como dice, quitando su nombre en defensa, poniéndolo más en el medio campo y acumulando y llegando con más efectivos al área de Montipò en un primer tiempo que pudo haber acabado por muchos más goles. Sí, bueno, son varios los detalles que son diferentes, vamos a decir. Tú lo mencionabas, ¿no? Huijsen y Llorente como centrales. Normalmente la Roma de Mourinho atacaba de forma simétrica. Yo he insistido mucho en los últimos 2 meses en esta circunstancia por aquello de buscar un jugador que en el 1 contra 1 sí aprovechara sus situaciones o sus ventajas que le provocaba el sistema de Mourinho respecto a lo que estaba haciendo Spinazzola en este sentido, porque ese ataque asimétrico se generaba para tener ventajas por el carril izquierdo. Normalmente lo que conseguía Mourinho es con sus 3 centrales y Christensen, Karsdorp o Celik jugando en el carril derecho, cerrar, y por lo tanto defendíamos con 4 defensas mientras atacábamos. No estábamos ganando más jugadores en ataque. Esto sí que lo ha conseguido De Rossi, o sí lo ha llevado a cabo De Rossi, porque nuestros 2 carrileros, una vez la Roma, o nuestros 2 laterales, en este caso ya, una vez la Roma superaba la línea del centro del campo, sí se incorporaban al ataque y lo hacían buscando profundidad constantemente. Es importante esa lectura. Y es importante no equivocarse en ese momento en el que tú ejecutas ese paso hacia adelante. Porque si el equipo pierde el esférico en el centro del campo y tú ya te has incorporado al ataque y ya estás buscando ser una opción en profundidad, corres el riesgo de perder el balón en un momento en el que no estás preparado para ello. Y esta lectura de juego es muy fina. Esto es algo que muchas veces no se llega a apreciar y entendemos que ha sido un error de un jugador concreto cuando realmente el error está en el otro lado, en el lado que no vemos, y es que un jugador ha hecho un movimiento que no debe. Karsdorp y Spinazzola en un principio, Christensen en el segundo caso a partir del minuto 27 en el que fue sustituido, conseguían hacer esto mismo, darle amplitud al juego, ser opciones sobre todo en profundidad, y lo hacían recibiendo también con ventajas. Ellos cubriendo los 2 carriles, no hacía falta que ninguno de los jugadores, digamos, de ataque ocuparan esos espacios. Entonces, Paredes, Bove y Pellegrini, que formaban un triángulo en el centro del campo, ¿con quién se acababan de complementar? Con Dybala. Dybala a las veces hacía en el módulo ofensivo de media punta, de trecuartista, de fantasista, que se dice en italiano muy acertadamente, ¿no? Lukaku y el Shaarawy, sin embargo, caían un poquito más a las bandas, atacando mucho el intervalo entre lateral y central. Un intervalo muy difícil de defender y que claramente ellos, cuando recuperaba el balón la Roma, incluso en campo propio, ellos se colocaban de esa forma, en esa posición, para aprovechar muchísimo más los espacios. Aquí el Shaarawy tuvo varios balones y los ganó con mucha ventaja. Y me voy con un dato que puede parecer ridículo, pero es significativo, sobre todo si tiene continuidad. El Shaarawy, en lo que va de temporada, en Serie A, promedia un 0,8 regates por partido. En este partido hizo 2 regates completados de 3 intentados.
La estadística de Spinazzola no vale la pena porque apenas duró 30 minutos, pero Karsdorp creo que sí que tuvo muchísimo más protagonismo de lo que podía venir teniendo con Mourinho, ¿no? Y Karsdorp, en este sentido, estamos en una estadística similar. No completaba un regate por partido, ¿vale? Y sin embargo, en esta ocasión ya tuvo más presencia en ataque rival y tuvo jugadas en las que pudo disfrutar de un 1 contra 1 o de llegadas al área rival. Los dos laterales fueron muy importantes porque además permitieron que Dybala jugara muchísimo por dentro. Y la velocidad que tú decías respecto a lo que se preguntaba, y lo comentamos nosotros en uno de los vídeos, y nosotros lo comentamos en el grupo de los Patreons, ¿dónde está queriendo poner esa velocidad? A todas luces lo pudimos ver en el primer tiempo. Quiere que se juegue rápido cuando el balón llega a los pies de Pellegrini, de Dybala, en 3/4 de campo o incluso un poquito antes, en la medular, ya en campo rival. Si aquí aceleramos la jugada, la Roma puede atacar con muchísimo peligro. Dos lanzadores, como pueden ser por los costados Lukaku y el Shaarawy, que me pareció muy significativo. Es cierto que en el segundo tiempo luego acaba cambiando y hace Lukaku pareja con Belotti, pero jugadores que en el caso del Shaarawy puede ir muy bien al espacio. Hay que tener en cuenta que Zalewski sale por Dybala y acaba haciendo un poco esta función también, y aquí es donde se puede generar la diferencia. Si tú juntas jugadores de mucha calidad, que es lo que le reclamamos a Mourinho en el inicio de esta temporada, estos Pellegrini, estos Paredes, Bove, Cristante, Dybala, Aouar, son jugadores que no les quema el balón y que a distancias cortas ellos tienen la habilidad y sobre todo el atrevimiento de dar velocidad al balón, porque tienen el gesto técnico suficiente para ello. Cuando tú no eres bueno técnicamente, dudas más, necesitas levantar la cabeza y aquí el rival se te echa encima. Si juegas rápido, eres capaz de superar presión, generar superioridad y atacar con muchísimo más peligro. Sin duda fue un buen primer tiempo que estuvo marcado por esto que venimos comentando, pero a la media hora de partido Spinazzola se vuelve a romper, estará fuera algunos días, más de lo mismo con Leonardo Spinazzola, que Daniele De Rossi espera darle una segunda vida y poder utilizarlo para lograr los objetivos de aquí a final de temporada, pero que hasta ahora lo más probable, y ha sido anunciado que no se va a renovar su contrato y su vinculación al conjunto Giallorossi. De ahí, Santi, sale Spinazzola, en su lugar entra Rasmus Christensen a jugar en teoría en ese costado. También se pasó por ahí el Shaarawy, una mutación un poco, volviendo al pasado reciente en cuanto a esquema y planteo táctico por esta misma baja Spinazzola y porque no confía en otros. Por ejemplo, él mismo no ve a Nicola Zalewski como jugador de ese costado. Ya él mismo lo dijo en la mesa de prensa post partido, que lo había puesto a jugar en una posición del campo donde no jugaba mucho, la que había jugado sí con su padre, Alberto, en las juveniles de la Roma, quien lo formó, y es una posición del campo ofensiva. Recordemos que Zalewski se forma en las inferiores, en la juvenil, en el primavera de Trigoria, de la Roma, jugando como extremo por ambas bandas, y esto, que en algún momento también lo hizo con José Mourinho, cuando hubo momentos de necesidad de muchas bajas. Zalewski lo mismo jugó de carrilero por izquierda, carrilero por derecha, que segunda punta, que todo lo que hizo falta, ¿no? Lo cierto es que se van decantando algunas pequeñas cosas en este primer partido. No ve a Zalewski como lateral izquierdo, utiliza a Christensen como primer cambio, no a Shelly, que para él es aún más forzar la máquina con un jugador. A mí me parece bien. Yo creo que a pesar de las limitaciones, Christensen es un jugador más flexible para jugar en el centrocampo, quizás en el centro de la defensa o en la otra banda de lateral, un jugador más dúctil en este sentido. Y a partir de ahí cambia un poco el diseño de la Roma para el segundo tiempo, y también como que hay un poco de bajón físico. Él mismo lo admite, que fueron días muy agitados en Trigoria. Él le metió un poco de presión a los jugadores en los entrenamientos, y un cambio de dinámica lleva a una sobreexcitación, en fin, hubo una semana complicada, y eso se sintió también en un partido donde la Roma tenía que sí o sí sacar los 3 puntos ante un rival que es menor,
pero que también es exigente, ¿no? Porque al final yo veo el 11 que pone en campo el Hellas Verona y también veo la presentación del Verona y tú dices, mira, el Verona juega mejor que el Empoli, juega probablemente mejor que la Salernitana, y tú ves los coleros, el mismo Cagliari, a veces no, con todo lo que quiero a don Claudio, a veces también no es un equipo que tiene las soluciones que pueda tener incluso el Hellas Verona, a pesar de las muchas bajas que ha tenido. Y era un partido exigente por todo el contexto que se estaba dando y cómo estaba el Olímpico, tan refunfuñante con el tema del despido de José Mourinho. Fíjate, yo creo que lo de Zalewski es muy importante. Que él tenga claro a quién puede colocar y a quién no quiere colocar en algunas posiciones determinadas. Es relevante en este sentido, ¿eh? Zalewski se ha venido desenvolviendo como lateral izquierdo o como carrilero izquierdo a pie cambiado y sin embargo en esta ocasión lo ha evitado. Y es más, en el banquillo estaba Jan Oliveras, jugador catalán, nacido en Manresa, de 19 años, el español, que se formó en las canteras, en los vivaios que se dice en italiano del Español y del Barcelona, y que es un lateral izquierdo y estaba en el banquillo. Para mí es significativo porque no lo vimos jugar, pero podríamos haberlo hecho. Quién sabe si la segunda opción detrás de Christensen sí sería él y no sería Celik, o sería retrasar al Shaarawy o a Zalewski. Dime. Discúlpame, Santi, en relación con Olivera, ha salido este mismo martes una información del diario Romanista que dice que Daniele Rossi está trabajando con Jan, un jugador que ha venido haciéndolo francamente bien en el Primavera cuando ha tenido minutos, ha tenido algunos problemas físicos, pero que Daniele apuesta por él, lo ve, le gusta la calidad, probablemente se preveía que jugara en el partido amistoso contra los árabes del Al-Shaab, pero por un problema de visado no pudo hacer el viaje. Pero es un jugador que como tú decías, efectivamente lo ve y está ahí. Ya había estado alguna que otra vez con José Mourinho entre los convocados, entrenando con el primer equipo, pero a lo mejor si el partido hubiera tomado un destino diferente, terminando un primer tiempo con un 3-0, a lo mejor el propio Pisili hubiera entrado, no hubiera hecho horas extras Lorenzo Pellegrini, que había estado también tocado en este inicio de segunda parte, pero lo cierto es que vamos viendo cosas llamativas. Sí, y lo que decías es cierto, ¿eh? Ya no solo con la entrada de Christensen, que creo que en el primer tiempo en cierta manera se mantiene la idea, creo que incluso a la Roma le vino mal el descanso, porque estaba en un buen momento, y en el segundo tiempo la Roma sí que da un paso atrás, sobre todo muy muy acentuado a partir del minuto 60 de encuentro, en el cual el físico cae en picado, los jugadores de la Roma, y esto nos lleva a sufrir en exceso a nivel defensivo, ¿eh? El equipo sale desde un inicio con un bloque medio, muy habitual en los últimos tiempos, pero con una peculiaridad. Toma la decisión muy muy clara de no ir arriba, de no atacar. De vez en cuando la Roma sí que lanzaba a algunos jugadores y yo aquí lo he dicho muchas veces, me ponía muy muy nervioso ver cómo la Roma lanzaba de una forma muy descoordinada su presión alta y quedándose muy muy expuesto. Obligaba a los centrales, que los mejores partidos de la Roma de Mourinho los hemos visto en este curso, cuando los centrales lograban ir muy arriba y anticiparse. Es cierto que son jugadas a vida o muerte, pero que con la calidad de nuestros defensores sí que podían, o sí que no solían ser efectivas, pero la presión alta tendía a ser muy descoordinada, no era coral. En este sentido, con Daniele De Rossi en el primer encuentro al menos, lo que pudimos ver es un bloque medio en el cual el equipo se mantenía sin llegar al área de Montipò. Cuando el Hellas Verona trataba de salir más con el balón jugado, lo que hacía ese bloque medio sí que era morder. Mordía a partir de, digamos, el segundo tercio de campo. Si dividimos en tres el terreno de juego, tenemos una parte defendida por la Roma y una por el Hellas y una parte central donde, al fin y al cabo, en la inmensa mayoría de los partidos se acaban disputando la mayoría de los minutos, el mayor grueso de los minutos. En ese aspecto fue ahí donde la Roma se movió a las mil maravillas, para atacar como para defender. ¿Qué es lo que nos pasó? Que
que en el primer tiempo defendimos muy juntos, los atacantes mordían en ese tramo y acompañaban los defensores, todas las segundas jugadas nos caían. Teníamos la virtud de hacernos con esos balones. En el segundo tiempo, además, aquí tenía una exigencia que es algo que más de una persona de las que nos escucha se acordarán de Mourinho respecto a esto. Creo que lo hizo referencia después de un partido en San Siro, contra el Inter o el Milan, o en un partido, me quiere sonar, contra alguno de los equipos lombardos, uno de los dos equipos lombardos, y es ¿qué exigencias ponemos a nivel defensivo? Al Dybala. Dybala y el Shaarawy tenían exigencia defensiva, tenían que perseguir a sus laterales hasta nuestra parte defensiva, hasta nuestra área. Lo pudimos ver, y evidentemente esto también va en contra de la gasolina del argentino. Y además, cuando robaban el balón, o sea, cuando el equipo presionaba y robaba, el equipo se activaba muy rápido. Después de una pérdida, se activaba rápido, lograba robar, que le durara muy poco el balón a la Hellas Verona, y a partir de aquí volver a atacar y generar y construir la jugada. Vimos unos muy buenos minutos. En el segundo tiempo, sin embargo, ese paso atrás, creo que a nivel físico sobre todo, hizo también que viéramos a un Christiansen formando básicamente como tercer central, no tanto por esas caídas en cuanto a 5 defensas defendiendo, sino sobre todo que a la hora de atacar no atacábamos con los dos laterales profundos como sí que lo habíamos hecho en el primer tiempo. Se guardó muchísimo más la ropa, en definitiva. Completamente de acuerdo, mi querido Santi. Y no te voy a decir, vamos a hablar de mejores y peores, porque ya han pasado bastantes días, hicimos una votación en la votación habitual que hacemos tanto en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreon, gracias por estar, gracias por apoyarnos. Hemos estado muy activos en estos días, siempre comentando todos los cambios, todos los debates, todas las situaciones que se dan. Un saludo a todos y cada uno de ellos. Gracias por estar, como siempre le digo, y recuerden a usted que si no es Patreon de Planeta Roma y quiere sumarse a apoyar a este podcast, a todo el proyecto de Planeta Roma que hacemos, nuestra web, nuestras redes sociales, nuestro canal de WhatsApp también, donde pasamos la información directamente, y todo lo que hacemos es simplemente patreon.com/Planeta Roma, y ahí encontrarán nuestro espacio con suscripciones que van desde $1 hasta $3, con varias opciones que vienen incluidas desde la inclusión en nuestro grupo particular de WhatsApp, donde van a tener contacto con todos los que formamos la redacción de Planeta Roma y con todos nuestros patrons, donde siempre estamos analizando, además de contenido post partido, análisis y más. Fíjate, También, David, por puntualizarlo, por si a la gente le nace un poco la curiosidad. Yo lo que hago es proponer a los Patreons justo al terminar el encuentro unos 4 jugadores más otro que ellos puedan especificarme, los jugadores más votados por nuestros Patreons en Planeta Roma de este Roma-Verona. El mejor jugador según el criterio del grupo fue Pellegrini, el segundo fue el Shaarawy y el tercero fue Bove. Estos son los 3 jugadores que al final de la segunda vuelta, al final de la temporada, por tanto, pues comunicaremos quién es el mejor jugador de esta segunda vuelta entre todas las competiciones disputadas por los Patreons de Planeta Roma. y ya lo han escuchado ustedes, así muchas otras iniciativas también. Tenemos un Scorecast que no es más que un juego de pronósticos, en fin, nos divertimos muchísimo y siempre estamos en contacto directo hablando de fútbol, de la Serie A y de muchísimas cosas. Si no, pueden también descargarse la app directamente de su dispositivo móvil, la app de Patreon, y ahí buscar Planeta Roma y listo, se pueden suscribir y pasar a ser un Patreon o lo que es lo mismo, un suscriptor de pago. Hecho el comercial, Santi, como te decía, no vamos a entrar en los mejores y peores porque ya ha pasado algunos días y hemos hablado de estos mismos jugadores, pero te hago la pregunta que te había anunciado antes. Cambio de gestión, cambio de dirección técnica, nuevos aires, nuevos bríos, nuevas motivaciones. ¿Quiénes creen que esos jugadores que pueden tener más protagonismo con De Rossi, que no lo tuvieron tanto con José Mourinho, y los que sí tuvieron más protagonismo con José Mourinho, que ahora pudieran verse menos agraciados por el cambio de la dirección técnica en la Roma?
Yo creo que hay dos nombres que salen muy a las claras. Todo hacía prever que Svilar pudiera ser el portero titular, el guardameta titular de inicio ante el Hellas Verona, después de su suplencia en Copa, pero verlo también contra el Milan. Ese pequeño movimiento en los dos últimos encuentros de Mourinho, yo creo que nos iba a llevar a verlo también ante el Verona. No fue así. Tú hablabas de las jerarquías respecto a Rui Patricio y su veteranía. Imagino que también se notará esto en el vestuario y que por ahí Daniele De Rossi optó por él como principal opción o primera opción. Y creo que el segundo nombre propio es Spinazzola. Spinazzola no venía disfrutando de la confianza de Mourinho en los últimos partidos y sin embargo en este salió de titular. Cierto que se lesionó, vaya sorpresa, pero partió como titular. A mí el otro nombre o el tercer nombre que proponía aquí hace una semana era el de Belotti y qué rol pudiera ocupar Belotti. Esto ya creo que igual nos metemos en cuestiones de mercado. Es cierto que la sombra de Lukaku es sumamente alargada y que por perfil de jugador todo hace indicar que Daniele De Rossi, al igual que Mourinho, prefiera un jugador de mucho más recorrido, de muchísima más ida y vuelta que lo que es Belotti, un jugador que posiblemente sea más de área, aunque siempre lo he dicho y me mantengo en ello, se entienden muy bien el belga y el italiano. Y bueno, el interrogante me queda Belotti, por no decir el debe. Los otros dos creo que fue muy claro. Tanto Rui Patricio como Spinazzola han salido ganando, creo. Y luego veremos cuando empiecen a llegar jugadores de sus combinados nacionales y de lesiones, si puede haber algún jugador que también sufra en este sentido, aunque, por ejemplo, uno de ellos que pudiera ser, a raíz de las jerarquías y veteranía y de experiencia, el que se pudiera ver más afectado puede ser Eduardo Bove, que es uno de los jugadores más destacados en las últimas semanas. No sabemos si De Rossi seguirá confiando en él por delante de hombres como Cristante, Pellegrini u otros. Ahora hay que ver el caso de Boe cuando vuelva a Cristante, que ya será para la próxima jornada. El próximo lunes estaremos visitando el Arequi de Salerno para jugar ante la Salernitana de Filippo Inzaghi. Habrá que ver, ¿no? Y creo que esta es una buena interrogante, ver qué rol ocupará Boe. Yo hasta a mí no me puede faltar en ese medio del campo y tendrá un buen dolor de cabeza el míster De Rossi porque tiene Cristante luego es de los mejores mediocampistas. E incluso David, tú antes lo has mencionado también, y es muy acertado. Dybala juega en torno al 60% de los minutos de la temporada y por lo tanto, ¿quién va a jugar esos 40 restantes, ese 40% restante? Ya vimos cómo entró Zalewski en su lugar. ¿Va a seguir siendo el polaco el jugador que se desarrolle por ese extremo derecho, porque a nivel defensivo puede tener sentido perseguir al lateral opuesto, pero a nivel ofensivo, cuando brilló la Roma fue cuando Dybala fue el vértice de ese rombo compuesto por Paredes, Bove, Pellegrini y el propio jugador argentino. Entonces, Zalewski no te hace ese mismo papel, salvo que quieras virar y poner a un jugador distinto, pero en ese sentido me voy a inventar Pellegrini que pueda ocupar y esa plaza de Dybala la ocupara Cristante un poquito más retrasado, Pellegrini en ese vértice, pero ya cambia la idea, porque Pellegrini no sería el jugador como puede ser el Shaarawy que estirara más en profundidad. Habría que verlo, porque igual digamos, intercambia esos costados. ¿Cómo podría ser? Si en esta ocasión eran el Shaarawy y Lukaku los dos puntas y Dybala quien hacía ese vértice del rombo, quizás si te llevas al Shaarawy al otro lugar y colocas a Dybala, a Pellegrini, ¿no? Podría ser una solución, pero ¿qué es lo que piensan nuestros oyentes? Que nos lo escriban si puede ser Zalewski ese sustituto de Dybala, o cómo lo ven ellos, cómo lo han apreciado y qué les ha parecido este primer partido de Daniele De Rossi como entrenador de la Roma y qué es lo que esperan en este sentido como sustituto de Dybala, porque David sí o sí vamos a tener que darle una pensada a esto porque más pronto que tarde nos vamos a encontrar con una nueva lesión del argentino. Vamos por parte, yo te digo, para mí los que más protagonismo deben retomar
dentro de la Roma y con una nueva acción técnica. Pero yo hablo de Karsdorp, creo que lo hemos visto, pudimos ver el partido que hizo, se le votó en todas nuestras redes sociales, no se le votó como dentro de los mejores, pero para mí fue de los mejores, y ver lo que venía haciendo él o lo que han venido haciendo los laterales derechos, creo que Rasmus Christensen ha sido el más estable en ese sentido, y como ya lo hablamos en algún momento después de aquel partido en el Mapei, tomó unos nuevos aires Rasmus, pero es sin duda una muy buena noticia para Daniele De Rossi, que ahora no se le quita la sonrisa de la cara a Ricky Karsdorp, que es uno de esos jugadores dentro del actual plantel que jugó con Daniele De Rossi, compartió vestuario con él como jugador en las últimas etapas de Daniele como jugador activo. Luego, el Shaarawy, yo creo que él habló muy bien en el postpartido, pero la jugada que tapa el primer gol es una pura maravilla, y yo creo que va a potenciar muchísimo más esta faceta ofensiva de Daniele del Shaarawy, que como tú decías ya lo hemos venido viendo poco. Sobre el caso de Rui Patricio, yo creo que sí, a mí lo que me parece es que en esta primera semana quizás Daniele lo quiso recoger mucho más el avispero y digo, mira, vamos a respetar la jerarquía con Rui, pero si yo, pensando en el bien de la Roma, al final Rui no va a renovar el contrato, al menos hasta ahora no se ha dicho nada, y al final el Villa tiene un contrato hasta 2025, es un activo fijo del club de momento, y oye, pruébalo a ver qué puede dar, y a lo mejor se revela como un gran portero y tienes un problema menos de cara al verano, o no te queda tan claro, pero se revaloriza un poco y le llega alguna oferta que te puede dejar algún dividendo, porque al final todo va a ser profit con el Villa, porque va a coste cero desde el Benfica. Yo creo que estas son situaciones que debería evaluar, pero bueno, estamos aquí en el campo de las hipótesis, pero básicamente eso. Y luego, Santi, sobre la variante táctica, la información en las últimas horas es que Daniele De Rossi, los Fredkin han hablado con Daniele De Rossi y le han tratado de prometer que van a hacer 2 movimientos de cara al mercado. Uno es un extremo derecho para darle esos minutos a Dybala, por lo que esto indicaría que el propio De Rossi no ve a Zalewski efectivamente haciendo estas labores, sino lo vería más como un recambio quizás del Shaarawy por el costado izquierdo, o en el extremo izquierdo, o en la zona izquierda del campo, cuando esté jugando con este 4-3-2-1, y el otro rol o la otra posición que ha pedido reforzar Daniel es el lateral izquierdo. Por lo tanto, se descarta que ni el propio Shaarawy ni el propio Zalewski van a volver a jugar por ahí, buscando una posición más en ese lado. Habrá que ver, quedan, no sé, 7, 8 días en este momento. ¿Qué puede hacer Thiago Pinto en esta semanita que queda de último fin de mercado? A lo mejor se hablaba incluso de Belotti, que tú mencionabas, podría ser un sacrificado para hacer un intercambio con Jonathan Ikoné de la Fiore, que está queriendo salir, pero hay que ajustar algunas cuentas, sobre todo porque el sueldo de Belotti es mucho más alto que el de Ikoné, que ver cómo se palean esas cosas, pero es una opción que está en este momento sobre la mesa, la del intercambio entre Belotti e Ikoné, porque también De Rossi ve más, también quiere apostar es la solución también que tiene en la mano Thiago Pinto en este momento para mover las piezas y poder ponerle a disposición del nuevo entrenador los elementos que está solicitando, y es una alternativa, ¿no? Sacrificar un delantero, porque al final es Hamoud que va a volver, que en este momento que estamos grabando jugó este martes, creo que dio dos asistencias en el partido que jugó Irán en la Copa Asiática, partido titular, y por lo tanto esperemos que vuelva con salud, que esté bien, y lo ve más como una alternativa a Lukaku, al propio Sardar Azmoun, o puede quedarse con esa alternativa y sacrificar a Belotti para una posibilidad de un extremo derecho, en este caso Ikoné Sánchez. Ikoné ahora mismo en todas las competencias con la Fiorentina lleva tan solo 2 goles. Sus datos en las últimas 3 temporadas con la Fiorentina tampoco son muy bollantes, y evidentemente si no estaríamos hablando de él, porque estaría o bien la Fiorentina no lo querría soltar, o estaría en otro equipo directamente de mayor nivel.
Lo que hay que pensar es si con el cambio de entrenador y por lo tanto de idea de juego, de módulo, de estructura, la idea que tenga De Rossi y la capacidad que tenga Thiago Pinto, la Roma, de darle un par de jugadores que le puedan asentar en ese sentido, porque Koné es un jugador bastante más versátil y bastante más veloz al espacio de lo que es Belotti. El miedo que yo tendría aquí, o tengo aquí, es que en el caso de una posible lesión de Lukaku no tendríamos un perfil similar, porque ese sería Belotti y lo dejaríamos marchar. Pero es cierto que teniendo en cuenta los jugadores que tú tienes en propiedad, es con el único con el que puedes conseguir, o el que puedes utilizar de moneda de cambio, o el que podrías conseguir algún tipo de ingreso económico, porque Azmoun no es el mismo tipo de delantero, pero es un jugador cedido y que por lo tanto tú no puedes conseguir o no puedes utilizarlo como moneda de cambio. En la parte del lateral izquierdo, David, lo hemos comentado ya en el programa, cuando hemos hecho referencia a Jan Oliveras. Este primer encuentro ha sido una pista muy clara que De Rossi va a necesitar un lateral izquierdo si continúa con esta idea. De ahí incluso, ahora que te daba paso, me quedaba en silencio para darte paso, David, pero de ahí que en estas conversaciones, en estos rumores de calciomercato que se vienen escuchando con la Fiorentina en las últimas horas, el único nombre de la Fiorentina no ha sido Koné. Es que se ha hablado también de Biraghi. Claro, Cristiano Biraghi es el lateral izquierdo con muy buen pie, todo hay que decirlo. Evidentemente difícil que salga de la Fiorentina, mucho más por un préstamo, pero claro, tiene su sentido que se haya barajado el nombre de Cristiano Biraghi, porque evidentemente es una posición la suya que todo hace indicar que ahora mismo tenemos una necesidad. Exactamente. La Roma, cuando se dicen los rumores que hay en el mercado, que la Roma, cuando entabló esta negociación con la Fiore por Belotti, que la Fiore lleva bastante tiempo siguiendo a Andrea Belotti, no es algo reciente, no es algo nuevo. Si ven las informaciones en nuestra página web, la filtran por Andrea Belotti Fiorentina, ahí podrán encontrar los rumores que llevan algún tiempo ligando a Igalo con el conjunto viola. Lo cierto es que la Roma habría preguntado por Cristiano Biraghi, pero no te lo van a dar. Por supuesto, es el capitán, es el segundo de Di Marco en la selección italiana de cara a la Euro, que es el titular y un jugador de lo mejorcito que hay en Italia en este sentido. Muy difícilmente un equipo que está también metido a lleno en la pelea por los puestos de Champions se vaya a quitar el capitán para dártelo por Andrea Belotti. Cuando ellos tienen otros delanteros, aunque el experimento en Sola, que en su momento se lió bastante a la Roma, ha salido francamente mal para la Fiore, y que no lo pagaron un poco, el ex jugador de la Spezia. Lo cierto es que la Roma necesita un lateral izquierdo. En este momento que grabamos, de hecho, ha salido un nuevo nombre, que ya alguna vez tú y yo comentamos, pero han salido, o sea, los nombres que sean, además de este de Viraghi, que es una sugerencia un poco rocambolesca, por así decirlo, ha salido esta mañana por parte del Corriere dello Sport el nombre de Michel Baker, que yo preferiría que jugara Olivera, sinceramente. Y el otro que ha salido justo en este instante que grabamos el podcast es el de Angelino. Otro habitual de todo esto, ¿no? No es la primera vez que tú me hablas de Angelino. Angelino sí que es cierto que ha caído mucho, y que de respecto a su hype o al momento más alto que le encumbró jugando con el Leipzig, y con el Leipzig Angelino jugaba de carrilero, no jugaba de lateral en defensa de 4. Esto hay que tenerlo en cuenta. El mejor momento del defensor o lateral español ha sido jugando con el módulo antiguo de la Roma y no con este previsiblemente actual. Difícil. Y lo de Michel Baker, es cierto que salió del Leverkusen porque se quedó sin espacio con la llegada de Alejandro Grimaldo, que es varios escalones por encima del neerlandés. Es un jugador con experiencia, que ha jugado en Bundesliga, que ha jugado en el Paris Saint-Germain. Tiene recorrido, es cierto, pero no es un nombre que a mí me alegre, y que creo que además
además creo que es un jugador bastante desequilibrado en ese aspecto, es de esos jugadores estilo Spinazzola desde la perspectiva de que son más prolíferos en ataque que en defensa, y que en defensa tienden a tener muchas dificultades a la hora de girarse y de perseguir o de perfilarse respecto a la persecución de su marca. A mí en ese sentido me genera muchísimas dudas. Lo cierto es que Angeliño está jugando en Turquía, en el Galatasaray, habría tenido algunos problemas allí, no se adapta, el Galatasaray lo quiere sacar, no sé. Lo cierto es que ha estado en el foco del mercado italiano, porque también el Torino de Iván Juric, que sí juega con línea de tres y con carrileros altos, estarían también interesados en hacerse con el exjugador del Red Bull Leipzig, que como decía Santi, en algún momento marcó un hype porque era un espectáculo ver a jugar a Angeliño por esa banda del conjunto alemán. Mucho ida y vuelta, llegando al fondo, tirando centro, buena pegada. Era un jugador que realmente era espectacular a la vista, lo que luego se fue viviendo. Y según me contaste tú alguna vez, no estaba como que muy interesado en el fútbol, ¿no? Angeliño. Sí, no me hiciste un cuento que no. No, ahora como no, que era un poco. ahora no recuerdo, pero es un muchacho que es cierto que por edad y por momentos debería haberse mantenido mucho más tiempo. Y su caída ha sido estrepitosa. Es un jugador que se formó en fútbol base, si no recuerdo mal, del Deportivo de La Coruña, para luego pasar al del Manchester City, y que se esperaba muchísimo más de él, y creo que de forma extradeportiva ha estado demasiado poco preocupado por mantener ese rendimiento que en su momento era llamadas constantes en el, digamos, poder mediático español en cuanto a que participará con la selección española en ese aspecto, la verdad. Roma se está moviendo en el mercado a una semana de que cierre este mercado de pases. Thiago Pinto dejará el cargo justo tras el final de este mercado de invierno, y a partir de ahí se habla de la dirección deportiva, de un nuevo cambio en la dirección deportiva. Son muchos nombres. Un casting más largo que probablemente que quisiera Martin Scorsese para esta película The Killer of the Flower Moon, una película producida por Dan Friedkin, y que ha sido nominada a los Oscars. De hecho, tiene 10 nominaciones a los Oscars, incluido el de mejor película del año. Santi, ¿la has visto? ¿La has podido ver? Yo la tengo entre mis pendientes, pero sé que tiene muy buenas críticas y además con un monstruo de la actuación del cine moderno como es Leonardo DiCaprio. No, la verdad que no lo he visto. No soy muy cinéfilo, ¿eh? No me prodigo yo demasiado en ponerme películas en casa. Veo poco en la televisión. Cuando lo hago suelo ver eventos deportivos, en realidad. Pero si para los Friedkin ha sido una alegría, como imagino que lo ha debido ser, creo que para nosotros también. No hay mal, o sea, en ese sentido todo ayuda a unos hombres o a una familia que está desembolsando dinero en la Roma sin parar, con lo cual yo me alegro, yo también lo celebro. David, estaba echando un vistazo muy rápido en la web especializada en mercado de fichajes como es Transfermarkt, laterales izquierdos, posición concreta, laterales izquierdos que acaben contrato en junio de 2024. Y la verdad es que muy poco, el panorama es tremendamente desolador, pero ha habido uno que me podría llegar a encajar, que es Marcos Alonso, lateral ahora mismo de la Roma, del Barcelona, que ha estado en el Chelsea durante muchos años, que el año pasado jugó bastantes minutos como tercer central por el costado izquierdo, y que este año ha perdido mucho protagonismo con el Barcelona. Acaba contrato y quizás un apaño de 1-2 temporadas, negociar una cesión con el Barcelona ahora creo que sería complicado porque tiene un sueldo relativamente alto al llegar sin coste de traspaso, pero creo que sí que es un jugador que ofensivamente tiene muy buen pie y que a la hora de meter centros, y que defensivamente
pues no es una comparsa como lo es Spinazzola en ese sentido. Creo que es de lo más interesante que nos deja una lista, más allá de alguien que sí que le puede sonar bastante más a la gente, como es Juan Miranda, el defensor joven español del Real Betis Balompié, que ha estado muy relacionado con el Milán, incluso muy probablemente acabe llegando al club rosonero, según las informaciones que se han ido dando para el próximo mercado de verano. Lo último que tenía de Juan Miranda es que el Milan había dado la pista y se había retirado, probablemente un poco por el tema del derecho, lo que había en hasta hace unos días, ¿no? Tengo que revisar, pero hasta ahora era eso lo que había, que habían abandonado. Sobre el caso de Marcos Alonso, además un jugador que tiene cierta experiencia, que es bastante sano y que además tiene un buen recorrido dentro de la Serie A. Recordemos Sí. que Marcos Alonso, que si mal no recuerdo, su experiencia en la Fiorentina del Real Madrid se trasladó a la Fiorentina, donde estuvo allí algún tiempo antes de volver a la Premier League. Es un jugador que ya conoce la liga, conoce el idioma, como un parche. Quizás a lo mejor de momento de aquí hasta final de temporada no sería una mala idea, teniendo en cuenta que juegas con 4 carrileros, o sea, con línea de 4, no con un carrilero, con un lateral. Podría ser un nombre sugerente, el de Marcos Alonso, que jugó bastantes temporadas. Pues debió jugar unas 3 temporadas con la Fiorentina en la Serie A, ¿eh? Sí, no, de hecho me equivoqué, porque salió del Castilla al Bolton Wanderers, y el Bolton Wanderers en la Championship fichó por la Fiore, jugó un año allí, media temporada, se fue a préstamo al Sunderland y después volvió y jugó titular desde la 2014-2015 hasta la 2015-2016, donde después se va al Chelsea a hacer una gran temporada, una temporada de más de casi 3.000 minutos, Serie A, 4 asistencias, 3 goles, y luego en la Premier se vino arriba, tuvo una buena temporada con el Chelsea. Habría que ver si pudiera ser una opción el futbolista de 33 años recién cumplidos, lo cumplió el pasado mes de diciembre. Lo cierto es que va a tratar de hacer algo, ya pinto en estos días de fin de mercado, Santi, para poder reforzar un poco el equipo de Daniele De Rossi, que está haciendo está tratando de trabajar lo más que se puede. Esta semana tenemos, como ya decíamos, mañana el amistoso con el Al-Shabaab. Probablemente estén escuchando este episodio antes que salga o antes que se dé el partido, incluso después, pero son unas horas antes, 24 horas antes más o menos. Y se juega a las 6 menos cuarto horario local en Arabia Saudí. Tengo que revisar porque no sé ni cuánta es la diferencia que tengo con esos señores de los camellos. Y luego hay que recordar que no el fin de semana, sino el próximo lunes, que es día 29, a las 20:45 de la tarde, Salernitana Roma en el Estadio Arequi de Salerno. Exactamente, y después el próximo lunes, febrero 5, la Roma estará jugando en casa ante el Cagliari, Claudio Ranieri, y 5 días después estará enfrentando también en el Olímpico al Inter de Milán, campeón de la Supercopa italiana. Luego tendremos un partido ante el Feyenoord en The Kuip, donde ya ha sido confirmada por las autoridades pertinentes, donde ninguna de las dos aficiones, por razones ya más que conocidas, no se podrán trasladar ni de Países Bajos a Roma, ni de Roma a Países Bajos. Después Frosinone, segundo partido contra el Feyenoord, y después Torino. Así que se viene un día bastante movidito y con muchos partidos por delante, y esperemos que se pueda lograr el resultado, Santi. Sí, hablando ya de manera global. Lo más importante para mí es que son Hellas Verona, Salernitana y Cagliari. Son 3 equipos que te permiten seguir preparándote en este nuevo inicio con Daniele De Rossi
antes de llegar a un rival ya de enjundia como es el Inter, ¿no? Que nos visitará en el Olímpico. Un partido muy, muy complicado, evidentemente, pero el empezar con 3 equipos de la parte baja de la clasificación, porque Verona está el 18º, la Salernitana, que es el próximo fin de semana, está el 20º, y el Cagliari está el 17º, pues bueno, son 3 de los 4 últimos clasificados de la tabla. Luego te viene el a priori líder, veremos cuando recupere el partido que le falta por la Supercopa. Ahora es el segundo, pero sin duda uno de los 2 candidatos al Scudetto. Creo que estos 3 primeros partidos nos han caído muy bien. Creo que la decisión de haber cambiado de entrenador en este preciso momento también tuvo algo que ver todo esto. Probablemente. A mí tampoco me parecen partidos tan sencillos como pueden parecer Santi. Al final, estos equipos que siempre están luchando por no ascender son complicados, porque si vemos la tabla de clasificaciones, vamos a encontrar que la Salernitana está última con 12 puntos, 5 puntos o 6 puntos por debajo del Cagliari en este momento, que es la que está cerrando el descenso. El Cagliari uno más que es la Verona, nuestro último rival. Y son equipos que siempre están, cuando los equipos están luchando por no ascender, no tanto ahora en enero, ya después de marzo a abril, esos últimos partidos contra los equipos que descienden siempre son un dolor de cabeza. Nunca me ha gustado. No, son partidos que están en el descenso, son equipos que salen a matar o morir. No le da lo mismo que romper un compañero, que hacer lo que sea por los 3 puntos, lo cual es bastante entendible. Pero siempre no dejan de ser partidos, o sea, son rivales de abajo, pero no dejan de ser partidos complicados, sobre todo este de Salerno, como han estado el ambiente en los últimos días en el Arequi. Bueno, hemos visto estas imágenes que incluyen a un ex Roma como Kevin Strootman tirar no sé, un chocolate, una golosina, Sí, ha lanzado sí. al campo. Lo ha abierto el paquete, le ha pegado 2 mordiscos y luego lo ha tirado porque no ha estado bien el ambiente. De hecho, los hinchas de la Roma no podrán viajar al partido para la Arequi. No se vendieron entradas para los hinchas de la Roma que viven en la región del Leipzig. Yo no digo que sean partidos sencillos, pero claro. Sí, te entiendo. Que sea, son más abordables. Exacto, los últimos partidos de Mourinho han sido Atalanta, Lazio, Juventus, Milan, Boloña. Si es que igual pillamos a estos 4 o 5 de primeras con De Rossi y nos caen más hostias de las que ya nos han caído con Mourinho. Entonces, sí. Prefiero enfrentarme a los 4 de abajo que al revés, ¿no? En un inicio de entrenador, de una nueva etapa, como he dicho antes, en medio de la temporada. Sin duda. ¿Tú crees que ha sido ya una decisión si estaba ya previamente tomada hace muchos días? ¿Estaba esperando que se acabaran este grupo de partidos? ¿O crees que fue...? Yo sí que creo que el calendario tiene su peso en la decisión. Creo que yo no lo llegué a comentar. Sí que creo que te lo hice a ti de forma privada antes del partido contra el Milan, y yo sí que estaba pensando que como fuera un resultado malo, no me sorprendería en absoluto una destitución de Mourinho. Hacía tiempo que lo veía venir y por ahí no me sorprende. Y creo que sí que ayuda que un calendario te permita unos partidos algo más asequibles para un nuevo entrenador. Creo que sí. Para mí tiene su peso de la misma forma que tuvo su peso el pasado como emblema y leyenda de la Roma, como jugador de Rossi para su elección como entrenador. Sí. La elección del entrenador, en algún momento nos había preguntado nuestro querido Gabriel Amadeo, uno de nuestros patrons, en los días estos bastante convulsos, que de dónde nacía la idea de Daniele De Rossi. La idea es toda de Ryan Friedkin, el hijo de Dan Friedkin, el presidente y vicepresidente de la Roma, que es quien realmente está viviendo en Roma desde que su padre compró el club. Hace vida en Roma, tiene relaciones con el entorno romano, y el que le surgiera al padre la idea de Daniele De Rossi, porque ha tenido, se creó una buena relación
con Daniele en la visita a los estadios. Recordemos que cuando Dan Fredkin adquieren la Roma, ellos vuelven a conectar con el pasado de la Roma, no solo por las elecciones del escudo, de ciertas cosas que la afición lleva tiempo pidiendo y tal, porque muchas veces se dice que los Fredkin no escuchan a los aficionados de la Roma y con esto de José Mourinho, lo cual es totalmente falso. Y entre los temas del escudo, de bajar los precios de las boletas para el estadio, la entrada para el estadio, se reconectó con gente como Daniele De Rossi o Francesco Totti. Francesco Totti llevaba años sin ir al Estadio Olímpico cuando volvieron los Fredkin, porque se había roto su relación por completo con James Pallotta. Solamente falta recordar aquella icónica mesa de prensa de Francesco Totti en la sede del CONI, del Comité Olímpico Italiano, que le prestó el presidente Malagó para que él diera aquella mesa de prensa donde tiró plomo, como hicimos nosotros acá en este lado de Latinoamérica, tiró plomo hacia la directiva, hacia Monchi y hacia todos en esa salida que tuvo como directivo del club, que no fue propiamente en las mejores condiciones. Desde ese momento, Francesco Totti no había vuelto a poner un pie en el Olímpico. De hecho, se decía que cuando iba a buscar a su hijo a Trigoria, cuando estaba todavía en las inferiores del equipo, ahora se encuentra en el Primavera del Frosinone, y no pasaba de la vuelta de Trigoria, lo que habla claro de que otro de los éxitos que se pueda mencionar a nombre de los Fredkin, o una de las cosas a su favor es que volvieron a reconectar con estas estrellas, y la vuelta de Daniele De Rossi al estadio junto con la de Francesco Totti creó un puente con Ryan Fredkin y también la lengua, ¿no? Porque sabemos que la esposa de Daniele De Rossi es de habla inglesa, Sarah Fersburg, por lo tanto Daniele domina el inglés muy perfectamente, y los Fredkin, entre las premisas que ha puesto para contratar directivos y personas para dentro del club, es que puedan comunicarse con ellos. Por eso hoy casualmente salió una entrevista de Gianluca Petracchi y dijo que con el inglés sobrevivía con lo justo, y esto le permitió no poder llevar su relación con la Roma más allá, a pesar de que a lo mejor los Fredkin lo hubieran dejado, pero si no puedes comunicarte con tus dueños, estás en un problema. Así que este ha sido un panorama general de este nuevo ciclo, de este nuevo inicio de ciclo. Seguimos adelante, la vida sigue. Una pena por el tema de José Mourinho, que probablemente estará al frente de tu equipo muy pronto. Pensamos que es un hombre que no puede vivir sin el fútbol, y próximamente estaremos viendo más de sus andadas en los banquillos, pero la vida sigue. Yo estoy muy contento y disfruto muchísimo a Danielino frente al equipo. ¿Sí? Y que así siga siendo, David. Que creo que somos una afición necesitada de alegrías, al menos de una forma más continuada. Y en la consecución de la Conference League queda para la historia. Hay que recordarla como se merece y lo celebramos bien. Pero es importante que el equipo tenga la capacidad y la virtud de empezar a clasificar para Liga de Campeones de forma continuada, porque económicamente te rinde mucho más en el fútbol actual el ser cuarto clasificado que el ganar la Copa Italia o que el ganar la Conference League. Entonces, por ahí la Roma debe empezar a generar proyecto continuista, debe generar un juego y un equipo, una plantilla, y ser un club que empieza a acostumbrarse a estar en Liga de Campeones. Ese debe ser el objetivo. Lo era al principio de la temporada y debe seguir siéndolo. Y al inicio de la siguiente temporada debe volver a plantearse de esta manera. Retroceder no debería ser una opción, porque creo que ya se ha llegado a hacer. Entonces, debe seguir el saneamiento económico del club y debe seguir la ambición deportiva que nos lleve a esto. Y para finalizar, David, el programa, solo una puntualización, porque creo que se lo han merecido, que se lo han ganado y que debemos estar ahí, igual que estamos al lado del equipo masculino. Las chicas de la Roma, el Roma Femenile, juega mañana
a las 6:45 de la tarde su encuentro de Liga de Campeones ante el Bayern, un encuentro absolutamente vital para la continuidad del equipo giallorosso en una competición que el año pasado en su primera aparición nos llevó a jugar los cuartos de final. Este año necesita ganar al Bayern para llegar a la última jornada con opciones. Están atravesando el peor momento, no te diré de la temporada, sino de las 2 últimas temporadas, porque en los últimos 8 partidos han perdido 5, los 5 únicos partidos que han perdido, y los han perdido prácticamente de forma consecutiva, el doble encuentro de Liga de Campeones contra el PSG, el partido de Supercopa contra la Juventus, que es cierto que fue duro, pero es algo que se puede llegar a dar en algún momento. A mí el que, creo a mí y a todos, más sorpresa nos dio fue que se perdió en Copa Italia contra el Napoli femenile, que no es el mismo equipo que el Napoli en masculino, es el último clasificado de la Serie A femenina, con 3 únicos puntos. Fue muy sorpresiva esa derrota por 2-0. Y este último fin de semana en la Arena Civica de Milano, el primer campo del Inter de Milán en su historia, y que a día de hoy en él disputa sus partidos el equipo femenino, perdió 2-0. Está siendo un momento muy complicado para las chicas y se debe estar a su lado. Repito, mañana Roma-Bayern a las 6:45, partido fundamental, partido vital para la continuidad del equipo giallorosso en Liga de Campeones. Recuerden que estos partidos de las chicas, el femenil, los pueden encontrar en YouTube, el propio canal de DAZN, dependiendo del idioma, en italiano, en español, en alemán, en este caso, transmiten estos partidos en abierto por YouTube, así que simplemente tienen que buscar Roma Femenile Bayern München en YouTube y lo van a encontrar. De todas maneras, nosotros estaremos pasando por nuestros canales toda la información para que puedan disfrutar del partido. También se está pasando por algunas televisoras, por algunos canales, acá en Latinoamérica, en España, también por allá Santi lo está viendo en DAZN. Y nada, yo creo que podemos que las chicas puedan levantar de un inicio de 2024 pésimo, un final que ya venía dando señales de preocupación en un equipo que venía siendo absolutamente dominante dentro de la liga doméstica en Italia y que en Europa está dando pasos grandes, significativos, sin ir muy lejos. Empezó la Champions con un empate a domicilio entre el Bayern Múnich, un partido en que las sensaciones fueron que esa distancia, que con un equipo histórico como el Bayern, tanto masculino, también el femenino y con otra categoría, no se vieran esa diferencia de categoría. Y esperemos que puedan retomar bien el paso el equipo de Alessandro Espina. Así que, Santi, llegamos al final de este episodio número 229. Gracias por tu compañía y nada, nos estaremos viendo aquí el próximo, no sé, viernes, probablemente viernes o sábado estaremos acá para pasar una previa del partido que estaremos jugando el próximo lunes en Salerno. Perfecto, David, un gusto estar siempre charlando de nuestra Roma y esperando los comentarios, los likes y sobre todo que se suscriban si les ha gustado el contenido, todos aquellos que nos escuchan, que siempre nos ayuda a seguir trabajando, a seguir generando contenido y obviamente sus comentarios a tratar de mejorar y aportarles más calidad en todo lo que hacemos. Exactamente, recuerden suscribirse en todas las plataformas de podcasting donde nos escuchen. Gracias a todos aquellos que nos dejan comentarios en todas las redes sociales, en todas las plataformas estas, tratamos siempre de responderle a todos. Gracias por sus comentarios, sus opiniones acerca de este programa, de este espacio que tenemos, así que nada, estaremos aquí unos días para seguir hablando de la Roma, a seguir hablando de fútbol, de calcio, de Serie A y de todo lo que tenga que ver con nuestro equipo, así que ya sabes, un abrazo, un saludo a todos y nos estaremos viendo acá en unos días para seguir comentando sobre la actualidad de nuestra querida y mágica Roma. Chao.